Los que nos ven en las redes sociales, ¿verdad? Los que nos oyen en casita, repaso de doctrina, las facetas del bautismo. Gracias, hermano Joel, sí, muchas gracias. Parte 2. Pues no vamos a repasar mucho la primera parte porque luego se nos va ahí el tiempo, ¿verdad? Solamente que sí quisiéramos recordar que la palabra de Dios nos enseña en Efesios 4:5 que habla de un solo bautismo, pero que también en Hebreos 6:2 menciona la doctrina de los bautismos, y es muy importante que esto sí lo recordemos, que es un solo bautismo, pero en diferentes facetas. Amén. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo el bautismo en arrepentimiento, que fue donde más nos llevamos el tiempo, y también el bautismo en agua. El día de hoy vamos a ver el bautismo en el Espíritu Santo, amén, y el bautismo en fuego. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos, por favor, acompáñenme a Mateo 3:11. Cuando lo tenga me dice amén. Vamos a tratar de ser lo más prontos posible para que nos dé suficiente tiempo. Mateo 3:11. ¿Ya lo tiene? Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Diga conmigo: bautismo en Espíritu Santo y fuego. Son dos diferentes, obviamente, ¿verdad? Vamos a hablar acerca del bautismo en Espíritu Santo. Es la inmersión. Diga conmigo: es la inmersión dentro del Espíritu Santo. Gracias, también si quiere dígalo, si no, no hay problema. Es la inmersión dentro del Espíritu Santo. Amén, gracias. Es la inmersión dentro del Espíritu Santo, haciéndose evidente al hablar en otras lenguas, ¿sí? Una de las características principales del ser bautizado en el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Y algo que nos dice, ¿verdad? El repaso de doctrina es la inmersión dentro del Espíritu Santo. O sea, fíjense cómo el Espíritu Santo nos sumerge en él. Qué hermoso, qué bello. De aquí, ¿quién es bautizado en el Espíritu Santo? Gloria a Dios. Aquí la mayoría, ¿verdad? Pues es, ya la mayoría de aquí ya conocemos, es hermoso, y los que no, ¿verdad? Los que nos ven en las redes sociales, nos oyen en casa, más que nada que son de casa, que no vinieron, pues es algo que nosotros necesitamos anhelar, el ser bautizados en el Espíritu Santo, pero vamos a hablar un poquito más acerca de ello, ¿verdad? Porque pues cómo vamos a anhelar ser bautizados en el Espíritu Santo si no logramos entender lo que es. Pero repito, el bautismo en el Espíritu Santo es la inmersión dentro del Espíritu Santo, haciéndose evidente el hablar en otras lenguas. Algunas veces el bautismo en el Espíritu Santo se produce luego de haber sido bautizado en agua. No lo busque para que no perdamos mucho, no nos comamos mucho tiempo, no perdamos tiempo, no, más bien no nos llevamos mucho tiempo. Yo ya lo tengo aquí, se lo leo rápido, usted solamente apúntelo y lo repasa en su casita. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, algunas veces el bautismo en el Espíritu Santo se produce luego de haber sido bautizado en el Espíritu Santo. Cuando decimos luego, puede ser luego, como puede ser que no tan luego. Pueden pasar 1, 2, 3 años, o inclusive nunca ser bautizados por el Espíritu Santo. ¿Por qué la gente no es bautizada en el Espíritu Santo? A ver, pregunta para los que están en la segunda fila o en la tercera fila.
¿Por qué alguien no será bautizado en el Espíritu Santo? Miedo, incredulidad, muy buenas respuestas. Sí. A ver los que están aquí de la fila de aquí adelante. ¿Por qué? ¿Qué más? Ignorancia, ya sabes. Sí, yo creo que más que nada por eso. Yo creo que más que nada falta de interés. Porque inclusive el bautismo del Espíritu Santo, hay gente que lo anhela y lo desea y no le viene. O sea, y no le viene, ¿por qué? Porque de verdad que para que venga el bautismo, esto no es bíblico, ¿verdad? Esto es lo que estoy diciendo, lo que voy a decir, es de mi propia cosecha, es en base a lo que yo he visto, ¿verdad? Claro que para Dios, sí, también. Sí, por una falsa doctrina, tienes razón, porque les enseñaron, hay gente que porque le enseñaron que eso ya no es en estos tiempos, como dijo nuestra hermana Sara, que porque no hay intérprete, si no hay intérprete, no. ¿No? Entonces, no, pues nunca. También por falsa doctrina, pero creo, por lo que yo he visto con respecto a la gente que, por ejemplo, lo anhela y luego no le viene, o sea, es que hay que anhelarlo, pero hay que buscarlo, pero de verdad con anhelo, con pasión. Y a esa gente que lo busca con anhelo y con pasión le viene. Ahora, no es regla. No es regla. Dios puede bautizar en el momento al que Él quiere, aunque no lo desee, aunque lo ignore, ¿verdad? Sobre todo hemos visto muchos siervos de Dios y siervas, no lo pidieron y les vino, pero son usados poderosamente, pero ya traen un llamado, ¿no? Pero hablando del el común, o la mayoría, mejor, de las personas, muchas veces por todas esas cosas, ¿no? Ignorancia, doctrinas falsas, mala información, miedos, el qué dirán, y pues sí, también la ignorancia de no saber, y lo mismo te lleva a no desear, ¿no? Entonces, puede ser después de ser bautizado, pero también puede ser conjuntamente o inclusive antes del bautismo en agua, ¿sí? Como lo dice, apúntelo, Hechos 10, 47 y 48, el cual dice, desde el 44 vamos a leer, Hechos 10, 44, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Espéreme tantito porque me falta el 10. El 48. El 10:48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días, ¿sí? Así es que en los tiempos, ¿verdad?, donde se derramó el Espíritu Santo recientemente, los gentiles fueron bautizados en el Espíritu Santo, y claro que no habían sido bautizados. Entonces, sí, es muy importante que nosotros, bueno, yo no le voy a pedir que se aprenda los versículos, porque yo tampoco me los aprendo, pero sí es importante recordar que hay un versículo que habla de que el bautismo del Espíritu Santo puede ser después y también puede ser antes del bautismo en agua, porque es a voluntad del Espíritu Santo, ¿sí? El soberano. Y hay gente que recibe los dos al momento. Hay mucha gente que recibe los dos al momento, ¿verdad? Así es, Gloria. Pero pues el Espíritu Santo hace como desea. Ok, amén. Pues el Señor Jesús es el Señor Jesús quien lo da. También dice que ahí mismo Mateo 3:11, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo es el que lo da.
Para recibirlo debemos pedírselo a Jesucristo con todo nuestro corazón y anhelarlo con toda la fuerza de nuestra alma. ¿Ven? Necesitamos eso, ¿verdad? Cuando lo queremos o lo escuchamos y no lo tenemos. Pedirlo o anhelarlo con toda nuestra fuerza y con toda el alma. Beneficios o cosas que obtenemos o dones que obtenemos con el bautismo en el Espíritu Santo. Punto número 1, dones, ¿sí? Recibimos dones y dones del Espíritu Santo, amén. ¿Qué es un don? ¿Alguien que recuerde lo que es un don? Un regalo, ¿sí? Por ejemplo, un don, un doma, es un regalo de ministerial, el ministerio quíntuple, pero ese es un regalo, de Cristo. Los dones del Espíritu Santo son regalos, válgame la redundancia, del Espíritu Santo, y se les llama carismas. Se escribe charismas, ¿verdad? CH, pero lo pronunciamos carismas. La palabra don viene de carisma, que significa don de gracia, y don que involucra gracia de parte de Dios como el dador. Viene de la palabra griega 5486 del diccionario Strong. Son regalos dados por gracia para edificación del cuerpo de Cristo, como lo dice Romanos 12 del 4 al 6. Le voy a decir algunos versículos nada más con respecto a esto. Solamente quiero leer Hebreos, para que lo apunte, Hebreos 2, 38 y 39, los cuales dicen: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es un don, es un regalo, ¿verdad? Del Espíritu Santo, el cual hay que pedirlo a Cristo. Dice, porque, versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaren. Amén. Es una promesa. Es una promesa. No podemos ahorita extendernos, pero sabemos que el Espíritu Santo, pues, es las arras, que es digamos, el sello de compromiso. Por eso es tan importante ser bautizado en el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es las arras. Las arras es como cuando alguien se va a casar, el anillo de compromiso. Ya está comprometido, o sea, ahí prácticamente se está haciendo un pacto, un sello, un pacto, ¿verdad? Lo que es el bautismo en arrepentimiento, en agua, son, digamos, que uno hace para con Dios, porque yo lo estoy haciendo, yo me estoy arrepintiendo. En el bautismo en agua, yo estoy bajando a las aguas bautismales, y cuando estoy en Santa Cena, yo soy el que se arrepiente y busca a Dios para ponerse a cuentas. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es un regalo del Espíritu Santo, donde nos sumerge en él. Y si el Espíritu Santo es las arras, entonces estamos siendo sumergidos en una promesa, en un pacto. Por eso a veces nos atrevemos a decir que quien no está bautizado en el Espíritu Santo, ¿verdad?, no sabemos si se vaya en el rapto. Pero más seguro, de todas formas, recuerde que las facetas del bautismo, tenemos que buscar ser bautizados en todas, ¿no? Es algo, son procesos, hermano. Mire, los que nos ven en casa, no sé cuántas prédicas han visto de esta congregación, pero aquí seguido, al menos mi persona como pastor, seguido estamos ministrando, hermano.
el pensar a futuro, el pensar en la eternidad, el no estar viviendo aquí en la tierra, con la mente en la tierra. Cuando tú tienes la mente en la tierra, vas a tener los pies en la tierra. O sea, para los que no están entendiendo lo que yo estoy diciendo, lo que estoy queriendo decir es, si nuestro corazón está en este mundo, todo lo que hagamos, hablando de nuestros pies, se va a mover conforme a este mundo. Pero si nuestro corazón está en la eternidad, en el cielo, en nuestra recompensa celestial y lo que Dios quiere para nosotros en una eternidad futura, si allí está nuestro corazón, ahí también van a estar nuestros pies y nuestras manos. ¿Qué quiero decir con nuestros pies y nuestras manos? Vamos a caminar y vamos a movernos y vamos a trabajar y vamos a actuar para el reino de Dios, para la gloria de Dios, para buscarle a Él y no para cosas de este mundo. No estoy diciendo que seamos baquetones, flojos, que no trabajemos y que no busquemos las cosas aquí. Estoy diciendo que las pongamos en segundo plano y que en primer lugar pongamos a Dios. Amén. Gloria a Dios. También quiero leer Hechos 10:44 al 47, que dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno? Este ya lo habíamos leído, Gracias, sí, no, perdón. ¿Cuál era entonces? Hebreos. ¿Ya leímos Hebreos 2:4? Ese es el que... ¿Cuál dije? Hebreos 2:4. Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces el Espíritu Santo es el que reparte según su voluntad. Amén. Estamos hablando de los dones carisma, los dones dados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces son regalos dados por gracia para la edificación del cuerpo de Cristo, como lo dice Romanos 12, del 4 al 6. Déjenme ver si lo apunté. Sí, se lo leo. Usted nomás apúntelo. Romanos 12, del 4 al 6 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio o el de servir, el que enseña en la enseñanza. Bueno, y no nos va a dar tiempo. Ahí vemos los demás dones. ¿Cuántos dones son? 18 dones. Normalmente encontramos 7, 8, 9, pero en realidad son 18. O es más, se presume que pudiera haber más, ¿verdad? Contando algunos otros, pero por lo menos hallamos claramente y explícitamente 18 dones del Espíritu Santo. Amén, que no los vamos a mencionar por falta de tiempo. Allá hay una prédica acerca de eso, o una enseñanza completa. Ahí se va a desmenuzar, porque pues se requiere una prédica para hablar solamente de ellos. Es más, podríamos dar una prédica o más de cada uno de ellos. Amén. Ok, entonces, pero aquí lo importante es que tenemos que recordar es esto, ¿no? Que es un regalo del Espíritu Santo y que son dados para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, es que Dios, para terminar, ¿verdad? Con ese punto de los dones que da el Espíritu Santo, es que por eso el Espíritu Santo no bautiza a cualquier persona. Porque ahí es donde le da los dones. Dios dice: no se sorprende de dar los dones porque son sus dones, ¿no? Sino el que se sorprende que no los usemos para edificación de la iglesia.
Exactamente, entonces pues mismo Dios dice en su palabra que no debemos de echarle las perlas a los cerdos. Entonces es una responsabilidad los dones, los que ya hemos sido bautizados en el Espíritu Santo también debemos de saberlo. Un día se nos va a pedir cuentas por haber sido bautizado y que se nos dieron los dones y qué hicimos con ellos. Un día nos van a pedir cuentas de esos dones, ¿no? Entonces, pero también porque muchas veces no es bautizada el Hijo de Dios, el creyente o el cristiano en el Espíritu Santo, pues falta de compromiso para con Dios, falta de compromiso para con su salvación y por ende, falta de compromiso para con una iglesia, con un cuerpo. O sea, nosotros como iglesia somos parte del cuerpo de Cristo, somos una pequeña partecita del cuerpo de Cristo, pero como iglesia, cada uno debe de poner el don al servicio de otro. No sé si eso también queda claro y si no lo dejo bien claro. El don no es para que te sirvas tú a ti mismo. El don es para servir a otro, porque tú te vas a servir del don del otro. El otro te va a servir a ti y tú vas a servir al otro. ¿Para qué? Para que haya una iglesia unida, para que haya una iglesia que no solamente dependa de Dios, sino que también dependa del prójimo. Y con ello haya unidad, haya un verdadero cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo funcional. ¿Sí? Entonces las células no trabajan solas, están pegadas unas con otras para completar una función. De la misma manera el cuerpo de Cristo. Entonces, si no hay todo eso que acabamos de decir, ¿verdad? Convicción de salvación, amor por Dios, ¿verdad? Y compromiso con una congregación. ¿Cómo queremos que haya bautismo en el Espíritu Santo? Pero bueno, ¿qué es lo que nos da el bautismo en el Espíritu Santo? Una cosa es dones, ya terminamos con los dones. Otra cosa que nos da el bautismo del Espíritu Santo es su guianza. Su guianza. Vamos a Juan 16:13. El cual dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, diga conmigo, guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice Cristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. ¿Qué es lo que una vez predicábamos acerca de esto? O sea, ¿qué es lo que el Espíritu Santo nos va a recordar? Lo que le enseñaron a nuestro hermano Joel un día, que se llama biblina. ¿Cómo? Biblina, ¿verdad? O sea, ¿qué es? Palabra o Biblia en la sangre. En la sangre. O sea, nosotros, ¿verdad? Una prédica muy preciosa que estaba nuestro apóstol de la enseñanza. No recuerdo, este domingo, ¿verdad? No recuerdo si fue la segunda o la tercera. ¿O fue el viernes? Fue de Santa Cena, ¿verdad? No, sí, de la enseñanza. Y sí, cierto. Salud. No me acuerdo si fue la primera o la segunda. Donde hablaba del logos y el rema. O sea, logos es la palabra que conocemos, pero rema es esa palabra revelada que tenemos dentro de nosotros, que como ya la comprendimos, ya la tenemos hecha luz. Discernimiento, ¿verdad? Pero también el domingo les hablábamos, ¿qué era? Revelación, dijimos luz en nuestro entendimiento, ¿verdad? Entonces es algo, yo estuve analizando lo que decía el apóstol y decía, verdaderamente es como dar a luz, pero espiritual. Pero cuando el esperma se une con el óvulo, inclusive hay un flashazo de luz, porque en ese momento se gesta una vida y se da un espíritu, un alma a un cuerpo. Porque, ¿sí? Por eso ocurre ese flashazo. De la misma manera, creo que también cuando la palabra viene, la revelación en nosotros, o sea, viene ese flashazo de vida,
y viene un alumbramiento, porque esa palabra se convierte en luz viva dentro de nosotros. Amén. Entonces, esa es la palabra que el Espíritu Santo va a estar ocupando. La palabra logos es la materia prima que va a estar ocupando el Espíritu Santo para convertirla en luz, ¿verdad? O sea, en vida espiritual dentro de nosotros. Y la misma, esa es una de las funciones que va a hacer el Espíritu Santo, pero creo que me estoy desviando un poquito porque aquí se está refiriendo más a la guianza, pero también me interesa que sepamos eso, que en realidad el que nos puede ayudar a tener las revelaciones es el Espíritu Santo, y eso también es una manera de guianza. Pero bueno, pero dice la palabra de Dios que Él nos guiará a toda verdad. Es importante que nosotros seamos bautizados en el Espíritu Santo. Para ser guiados. Yo, ¿verdad? Pues luego digo, pero ¿qué no les habla el Espíritu Santo? Bueno, es que hay gente que no es bautizada en el Espíritu Santo, ¿verdad? No sé si porque no sea bautizada, no les hable el Espíritu Santo de la misma manera. Yo no entiendo por qué a la gente le cuesta trabajo, ¿verdad? ¿Será porque uno es bautizado en el Espíritu Santo y otra no? Porque el Espíritu Santo corrige, redarguye, o sea, cuando digo corrige te dice, eso está mal. Cuando redarguye te hace sentir que estás haciendo algo que está mal y que debes de dejarlo de hacer y que te debes de arrepentir. O sea, es tangible cómo habla el Espíritu Santo a nosotros, no al oído, sino dentro de nosotros, lo que nos hace sentir que sabemos que es Él. Algo como la guianza, de decir, quiero hacer esto, Señor, ¿es tuyo o no es tuyo? Y el Espíritu Santo te da la paz y dice, sí es de Él, tengo bandera verde, siga. Te hace sentir que no debes de hacer eso, o que no debes de hacer ese negocio, o que no debes de ir por ahí, o que no debes de hablar con una persona, o que no te debes de juntar con una persona, o de... La conciencia. Ajá, es como la conciencia, pero... Exactamente, otra dimensión, otro nivel, otra dimensión, porque inclusive Dios habla a nuestra conciencia sin ser bautizados en el Espíritu Santo. Precisamente a mí me gusta mucho eso que dijo nuestra hermana Sara, que es como la conciencia, pero de verdad que activada una conciencia espiritual, no a la conciencia de la carne o del que tiene la carne con el alma, no sé dónde está la conciencia. Ándale, así sí, va más allá de eso. ¿Sí? Es algo que sientes de parte de Dios y que dices, al principio te da miedo y dices, ¿será? ¿No será? Estoy sintiendo, lo que estoy sintiendo es mío o de verdad es de Dios, pero cuando ya vas agarrando la confianza, la guianza del Espíritu Santo, lo haces confiado. Yo cuando tengo un sueño, ¿verdad? Al principio decía, pues será de Dios o no, ahora tengo un sueño y yo estoy seguro cuando un sueño, casi pues tampoco, qué bárbaro, pastor, no, tampoco me pasé, ¿verdad? Estoy casi seguro de que identifico cuando un sueño es de Dios o no, pero, o en la misericordia de Dios en estos últimos tiempos, la otra vez daba testimonio, los que escucharon testimonio, cómo Dios me ponía a hacer ciertas cosas, pero esas cosas que vinieron por un sueño, ¿verdad? Específicamente una ofrenda y una palabra que yo di, pues vienen de varias veces haberlo practicado. Entonces, la guianza del Espíritu Santo va a venir como consecuencia de ser bautizados en el Espíritu Santo. Necesitamos anhelar ser bautizados con el Espíritu Santo los que no han sido bautizados. Amén. Ok, entonces la guianza, ¿ven? Guianza se deriva del griego jodegeo, que significa ir adelante en el camino y guiar, literalmente guiar a los ciegos. Viene del Strong G3594. En esta faceta el Espíritu Santo se va delante del creyente aconsejando, dirigiendo a toda verdad, porque Él no habla a su propia cuenta, sino por cuenta de Dios. Amén. Como ya lo leímos
en Hechos 13:2. Amén. También lo dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará, ¿qué? Saber. ¿Se da cuenta? Dice Cristo, tomará de lo mío. O sea, tenemos que tener biblina, tenemos que tener palabra, porque de ahí va a tomar la materia para convertirla en espiritual, ¿verdad? Por medio de la luz. Otra cosa que vamos a recibir, faltan 2 cosas más, no se me duerma. Enseñanza y llenura. Enseñanza, Juan 14:26. Apúntelo, por favor. Ya lo leí, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. ¿Sí? Él enseñará todas las cosas. Él enseñará todas las cosas. La palabra enseñanza utilizada en este versículo se traduce didasco, que quiere decir dar instrucción. De la palabra Strong G1321, el Espíritu Santo es un maestro de nosotros, dándonos instrucciones, revelación, como lo dice Lucas 12:12. Lucas 12:12 dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora que habéis de decir. ¿Se da cuenta? Si usted analiza ese versículo, no tenemos tiempo, pero en su casa lo pueden leer. Lucas 12:12. Está hablando de que si nos aprenden, nos persiguen o algo, que no debemos de tener miedo, porque el Espíritu Santo nos va a decir qué debemos de hacer y qué debemos de decir. ¿Y qué va a pasar con una persona que no esté conectada a la fuente? Hermano, al Espíritu Santo. Mire, o sea, es que yo no sé cuántos tuvieron una enseñanza de quién es el Espíritu Santo, pero si usted creció, por ejemplo, cerca de alguien testigo de Jehová, tuvo un familiar testigo de Jehová, ejemplo yo de chiquito fui, porque mi abuelita me llevaba, porque era testiga de Jehová, y te enseñaban que el Espíritu Santo, o sea, era una energía. Y si usted ha escuchado eso de los testigos de Jehová, o sea, uno puede menospreciar al Espíritu Santo creyendo que no es una persona, que es una energía o que es un poder, y es una blasfemia. El Espíritu Santo sabemos que es una persona, no es la tercera persona no es la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Desconocemos si hay alguna jerarquía, pero en definitiva es una persona de la Trinidad. Sí, es una persona de la Trinidad, personaje de la Trinidad, que igual que el Padre y el Hijo, o sea, tienen ese individualismo. Y por ejemplo, dice el Espíritu Santo, no contristéis al Espíritu Santo. Así es que ahí vemos que el Espíritu Santo también tiene pensamientos, emociones, y que debemos de tener cuidado de ¿qué? De no contristarlo, para que no se aleje de nosotros y que estemos pues lo más en comunión nosotros con Él y Él con nosotros. Amén. Algo de que aleja mucho o que entristece al Espíritu Santo es la incredulidad, ¿verdad? Bueno, lo demás también, ¿verdad? Pecado, desagradar a Dios, falta de búsqueda, falta de honra, pero algo que lo contrista mucho, ¿verdad? Es la falta de fe, la falta de credulidad. Bueno, entonces,
el Espíritu Santo nos va a enseñar. Nos va a enseñar, como ya lo estaba yo comentando, adelantándome un poquito en la de la guianza. Pues ya dijimos con el punto de la guianza, cómo nos iba a enseñar, ¿verdad? Iba a tomar de Cristo, que es el verbo hecho carne, la palabra, y esa misma palabra iba a ocupar como materia para pasarlo a lo espiritual y transformar en espiritual ese logos. Es el Espíritu Santo el que busca que las cosas se hagan rema en nosotros, porque haciéndose rema, ya dijimos que es luz al entendimiento, pues es lo que nos va a llevar a vivir flotando. Para los que nos ven en las redes sociales, no entienden lo que es flotando, pues es teniendo los pies más en el cielo que en la tierra. No es que perdamos el piso, no lo confunda, sino que seamos vivientes, que vivamos más en la dimensión de lo espiritual que en la dimensión de lo terrenal. Amén. Buscando deleites, buscando placer. Gloria a Dios. Entonces el Espíritu Santo es maestro de nosotros, dándonos instrucciones, revelación, a la manera como Esdras le enseñaba la ley al pueblo de Israel. Fíjese lo que dice Nehemías 8:8, se lo leo, nada más apúntelo. Dice Nehemías 8:8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Ya acabo de apuntar? Escúchelo entonces, oiga. Y leían, dice Nehemías 8:8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces el Espíritu Santo, así como, ¿verdad? Así como Esdras en el libro de Nehemías, que leían y el pueblo entendía claramente, así el Espíritu Santo tiene esa unción, ese poder para hacernos entender la palabra de Dios claramente, para convertir el logos en rema. Amén. ¿Cuántas vamos? ¿Cuántos beneficios del bautismo en el Espíritu Santo llevamos? 3. Dones, guianza y enseñanza. Terminamos con llenura, Hechos 2:4. El Espíritu Santo nos llena. El Espíritu Santo nos llena. La Biblia destaca que debemos mantener o permanecer llenos de Él siempre, como lo dice Efesios 5:18, para no satisfacer los deseos de la carne, como lo dice Gálatas 5:16, ¿sí? Lo vamos a leer y hasta ahí lo vamos a dejar, porque ahorita por el calor veo como que ya se me está queriendo desmayar. Vamos a leer nada más Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, o la mejor soy yo, ¿verdad? Con el saco. Con hermanos, estamos para los que nos ven en las redes sociales, a ver. No, gracias, ya vamos a acabar. ¿Dónde está? ¿Alguien tiene a cómo estamos? Temperatura, no, ya sé que estamos a 5. A 35. Estamos a 35, que se siente como 38 grados. Ahí está. Mis con sacos se siente a 40. Gloria a Dios. Entonces dice, no, pero también ya llevamos casi 40 minutos. Dice Nehemías 8:8, y leían en el libro de la ley de... Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿usted qué entiende cuando dice la palabra de Dios? Antes bien sed llenos. Dígame, ¿qué entiende usted con sed llenos? ¿Eh? Ah, sí, pero ese es cómo ser llenos, ¿verdad? Pero más bien lo que le quiero dar a entender es que viene siendo como una entre una orden. Dice, no os embriaguéis con vino, de ser llenos del Espíritu.
Esa es una revelación, ¿verdad? Muy buena que estaba diciendo la pastora. No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. O sea, no seas lleno del vino del mundo, porque el vino del Espíritu Santo es mejor. ¿Qué ibas a decir, hermana Sara? Pues no, nada. Ahora ya no quiero hablar porque a mí lo tiene. Pues que prácticamente aquí es otro nivel, ¿no? Y nada nos va a llenar más que el Espíritu Santo, o sea, un complemento de Eso, felicidad. no solamente eso, sino que más bien lo que está diciendo, también aparte de eso, entre otras cosas, yo lo entiendo como un mandato, ¿no? Como una orden, en primer lugar. Y otra, es que no sé, aquí veas si las maestras me pueden ayudar, porque es algo así como un condicionante, pero no puede ser condicionante, sino más bien como una necesidad, porque si no eres lleno del Espíritu Santo, vas a ser lleno del mundo, de otra cosa. Ajá, sí, pero a fuerzas del mundo, o del mundo o de la carne, porque por eso está diciendo, la Biblia dice, destaca que debemos de mantener o permanecer llenos del Espíritu Santo siempre para no satisfacer los deseos de la carne. O sea, es que es como un antídoto. Si tú no te llenas del Espíritu Santo, vas a estar a la guzguera que decíamos el domingo, ¿ah? La guzguera de la carne, o sea, la carne va a estar de guzga, de cusca, llenando vacíos y viendo de qué se llena, porque tú no le estás dando, ¿qué? El Espíritu Santo, que la va a mantener paleta, la va a tener bien congelada. Entonces, o estamos llenos del Espíritu Santo, o dejamos que la carne se descongele y haga lo que le venga en gana. Pero ahorita me recordé de ese personaje de la película de la película de Hailey, de las emociones. ¿Quién era el ese que estaba así como loquito? De la de Hailey, la de las emociones. Ansiedad, creo era, ¿no? Ansiedad. ¿No vieron esa? No, a ver, no, ¿verdad? Porque es de Disney. Por eso no la vieron. La de Intensamente el 2. La 2. No, Bravo, no. Es en la 2. Uno que estaba como loco. Riley. ¿Y qué dije? Hailey. ¿Y cómo es? No, es cierto. Ok, Riley. Ok. Entonces, pues, creo que queda claro, ¿verdad? Si no somos llenos del Espíritu Santo, vamos a terminar satisfaciendo los deseos de la carne, como dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y dice Gálatas 5:16, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Aquí lo dice claramente, que solamente hay dos personajes que pueden mandar en nuestra vida, el Espíritu o la carne, porque estos se oponen. Cuando tú pones al Espíritu encima de la carne, aplaca la carne, pero cuando tú pones la carne encima del Espíritu, pues la carne hace lo que se le da su regalada gana, y el Espíritu no puede, ¿sí? No, se contrista y no puede trabajar, no puede, y por eso pasa luego lo que nos pasa. Luego por eso nos andamos peleando en la calle, enojando, o pues por eso pasan las cosas, ¿verdad? Y suscitan cosas que luego uno se anda arrepintiendo. Amén. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no os hagáis lo que queréis. Amén. Gloria a Dios. Dejamos el bautismo en fuego y los demás bautismos para la siguiente semana, si Dios permite. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Nada más, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta.
Ok. Entonces nos despedimos de las redes sociales y que Dios los bendiga. Y bueno, también si hay alguna duda en las redes sociales, pues con gusto vía Messenger, WhatsApp, nos la puede hacer saber y con gusto. Si no la sabemos, se la investigamos. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima lección.